En la primera clínica donde hicimos el in vitro, pues prácticamente no nos decían por qué fallaba. Yo creo que faltaba conocimiento. Lo que nos llamó mucho de Nacere es que decía que no importaba que fueras la segunda opción, porque aquí se iba a lograr. El óvulo es de mi esposa, Liz, y yo lo gesté. Es el milagro más bello. Hola, soy Liz Aguilar y soy mamá de Leo, soy mamá FIV. Hola, soy Arisbeth Melgoza, soy mamá de Leonardo y soy mamá FIV. Nosotras nos conocimos porque trabajábamos juntas hace 10 años y decidimos casarnos hace 2 y desde hace 2 años empezamos a buscar ser mamás. Realmente a nosotros nos llevó a formar una familia porque creíamos que aunque estábamos completas, necesitábamos la cereza en el pastel. Tenemos algunas amigas que pasaron por lo mismo, entonces tuvimos una recomendación de una clínica diferente. Sin embargo, pues hicimos un primer intento y desafortunadamente no se logró. No nos decían a ciencia cierta por qué era el que no se daba el embarazo, pero cuando nosotros empezamos a hacer ese proceso, no sentíamos como esa compatibilidad con el médico, o sea, algo nos faltaba. Yo creo que faltaba conocimiento. Cuando tuve el primer intento fallido, la verdad es que pensábamos en ya no volverlo a intentar. Entonces, esa fue la primera parte. Ya que sanas y que dices, sí se puede lograr, fue cuando empezamos a buscar otra clínica. Cuando buscamos más clínicas, lo que nos llamó mucho de Nacere es que decía que no importaba que fueras la segunda opción, porque aquí se iba a lograr. Había como más, digamos que más características controladas. Era tal vez más largo, pero había mucho más control. Lo que vi diferente fue el aspecto económico. Por ejemplo, aquí tuvimos un presupuesto y en otras clínicas cada consulta era estar pagando un porcentaje y a veces teníamos que ir 2 o 3 veces por semana. Entonces esa parte también como que no nos encantaba. Entonces aquí era como, te sentías más familiar, venías a la clínica y te sentías cómodo. No era como voy al doctor, voy a tener que pagar, no, te hacían sentir esa parte como familiar. En nuestra primera cita aún estábamos en pandemia, entonces fue vía Zoom, con un par de médicos de aquí de Nacere. Entonces nos dieron mucha confianza desde ese momento. Y fue que tuvimos la cita y a la siguiente semana fue presencial. Y ahí tuvimos como más esa empatía con el doctor. Aquí en Nacere nos pidieron estudios que ya tuviéramos y eso nos gustó mucho, como para no volver a gastar o a invertir en esos estudios. Entonces trajimos todo lo que teníamos y solamente nos dijeron, nos pasaron una lista de los que teníamos que hacer nuevamente. Sí, en esa primera cita nos dijeron varias posibilidades de cómo llegar a lograr un embarazo. Desde ovodonación, hicimos el método ropa, también había una opción de que sacáramos óvulos de ambas para fecundarlos. Entonces nos dieron muchas opciones para lograrlo. Nosotros usamos el método ropa. El óvulo es de mi esposa, Liz, y yo lo gesté. Yo no iba a llorar. Ya. Sí, fue muy hermoso. La verdad es que eso era algo que queríamos las dos participar para lograr ser mamás. Realmente hicimos sacadera de óvulos de todos lados. Entonces,
También ese proceso, pues las dos lo vivimos porque necesitas preparar el cuerpo, necesitas inyectarte, medicarte y bueno, cada que vienes a la cita, vienes pensando y deseando que sea el mejor momento. Y bueno, al final del día sacábamos unos y sacábamos del otro lado y a veces no era la cantidad que buscábamos, pero al final se daba. Y bueno, al final solo tienes un periodo. Al final solo tienes pues una sola oportunidad, entonces cuando llegamos y los pusimos y nos dijeron que sí habían salido, pues ahora a ver cuántos están bien, porque al final del día no todos son buenos o no todos son aptos, entonces eso es pues meterle mucho sentimiento, mucho amor, mucha resiliencia y pues muchas ganas de tener este bebé con nosotros. Pásame. Ya, calma. Hoy te está echando ahí. Ya. Sacamos óvulos de todos lados, el proceso no es sencillo, pero bueno, lo que sabíamos es cuál era el objetivo y por eso lo seguimos intentando. Nunca nos rendimos y aparte no es fácil. Si algo puedo decir es que yo tenía pánico a las benditas inyecciones y valía la pena cada una, ¿no? Y al final del día, después de muchos intentos, pues ya soy profesional de las inyecciones, ya no tengo problema con eso. Nacere nos apoyó buscando el banco de esperma, sin embargo, como ya era nuestro segundo intento, nosotros teníamos comprada ya una muestra, por lo cual la trajimos y bueno, fue muy fácil cuando llegamos al banco y le dijimos que teníamos que traer la muestra para acá. Realmente los conocían y toda la negociación fue entre la clínica Nacere, el banco de esperma y llegó sin ningún inconveniente. Logramos 12 óvulos, sacamos 12 óvulos, de los cuales únicamente después de los estudios eran 4 aptos para implantación y bueno, pues decidimos no tener mayor información de ellos sobre qué sexo eran y demás, porque al final del día con este examen que les hacen, pues tienes tanto detalle que hasta puedes saber el sexo del embrión que tienes. Y además nos indicaron que genéticamente estaban bien. Esa fue una de las causas por las cuales nos quedamos en Nacere, porque en la otra experiencia no tuvimos este estudio y lo que sí nos dijeron en Nacere es tenemos que corroborar que los embriones estén sanos y correctos para implantar, de lo contrario no corremos ningún riesgo. Eso fue lo que nos hizo decidir quedarnos aquí en Nacere. El día de la implantación fue el 4 de abril del 2024. Nos levantamos a las 8 de la mañana para prepararnos y nos citaron aquí en Nacere a las 11 de la mañana con la vejiga llena para que todo fuera perfecto. Entramos a quirófano, recuerdo perfecto, 11:11, y los médicos de Nacere entraron al quirófano y dijeron, vamos a pedir un deseo. Y ese era el deseo, que se implantara correctamente el embrión. Entre todos deseamos lo mismo y bueno, finalmente aquí está nuestro bebé. Durante todo el proceso nos sentimos apoyadas tanto emocional como físicamente por todo el cuerpo médico, desde los doctores hasta las enfermeras. La verdad es que la atención fue muy buena, de primer nivel. Siempre estuvieron muy al pendiente de nosotros y cuando necesitábamos algo teníamos la posibilidad de llamar directamente a la clínica o mandar un mensaje directo a cada uno de los doctores, lo cual pues también te da mucha confianza de saber cómo va el proceso y cualquier duda que teníamos pues era resuelta de manera inmediata. Cuando regresamos a casa después de la implantación, pues estuvimos 48 horas en reposo y teníamos que esperar 12 días, que es la espera beta, para hacer la prueba de embarazo. Esos días
se viven en pareja solos, porque no queríamos comentárselo a nadie. Entonces solo lo sabíamos ella y yo, y ahí nosotras pues tratábamos de ver películas, de ver alguna serie, de pedir algo rico de comer, de estar tranquilas y tratar de no pensar, de no mal viajarnos, de decir, ¿y si no pasa? ¿Y si sí pasa? Más bien tratábamos de disfrutar siempre el momento, nada más. Sí teníamos miedo, pero teníamos más fe en que esta vez todo iba a salir perfecto. No, llegó el tan esperado día de la prueba de embarazo y nos citaron aquí en Nacere. Vinimos a Nacere a hacernos la prueba y recuerdo perfecto que mi doctor no estaba disponible tan temprano cuando tuvimos los resultados y nos hablaron y nos dijeron, hasta la noche el doctor se va a comunicar contigo. Y nosotras todo el día, ese día sí fue muy difícil, porque dijimos, seguramente fue malo y por eso quiere hablar con nosotros. Pero al final nos habló nuestro doctor como a las 9:30 de la noche, lo recuerdo perfecto, y nos dijo que era positiva la prueba, que estaba muy embarazada. No me la creía, la verdad. Entonces, y también nos dijo que teníamos que esperar un par de días para asegurar que el embarazo fuera caminando muy bien y que la hormona antimuleriana, se llama, fuera creciendo o multiplicándose adecuadamente. Hicimos una segunda prueba 2 días después y se multiplicó al doble. Entonces ahí fue cuando se confirmó que estábamos embarazadas las dos. Para nosotros no fue fácil porque ya habíamos pasado procesos donde no había sido exitoso, pero la primera prueba había sido exitosa. Entonces no fue que saltáramos de felicidad porque sabíamos que todo podía suceder. Entonces en esta segunda prueba donde todo salió perfecto, pues ahí sí ya cantamos victoria por fin. Indescriptible, o sea, no puedo ni hablar. La verdad, inmensamente feliz. Llegan otros miedos, porque al final del día dices, bueno, sí, ya lo logramos. Claro, 9 meses tienes que esperar, ¿no? Entonces dices, bueno, viene otra etapa la cual empezamos, que nunca habíamos pasado, y entonces decidimos vivir el momento. Entonces, cuando salimos de aquí, hasta les dije y les grité a todo el mundo en la clínica, ¿no? Que lo logramos. Y bueno, a la próxima veíamos si salíamos igual de felices o no. Y bueno, ese día también tuvimos una serie de complicaciones y les dije, bueno, hoy nadie me quita la sonrisa de la cara, ¿no? Hoy somos inmensamente felices porque bueno, ya está el primer paso del gran sueño que tenemos y que hemos estado buscando con tanta fe. No fue un embarazo fácil, pero también aquí en Nacere nos lo hicieron ver fácil. Siempre los médicos nos trataban de recetar cosas para mejorar cualquier molestia. No fue fácil porque las agruras estuvieron fuertes, tuvimos una infección en las vías urinarias, hubo problemas con el túnel carpiano, retención de líquidos. Entonces hubo una serie de cosas, pero la verdad es que siempre que veníamos a ver a nuestro bebé aquí a Nacere, salíamos inmensamente felices y salíamos siempre con algo recetado para mejorar el malestar. Entonces, entre todo, siempre tuvimos un embarazo muy bonito. Además, también los doctores nos trataban muy bien y también nos echaban muchas porras, porque decían, bueno, tenemos esta situación, pero lo podemos
mejorar con esto o lo podemos sobrellevar con esto. Ustedes no se preocupen, déjenlo en nuestras manos, y la verdad es que pues siempre lo pudieron resolver. Bueno, el primer ultrasonido, lejos de venir con toda felicidad, veníamos muy angustiadas, porque un par de días antes tuvimos un sangrado. Entonces, cuando llegamos a Nassere, los doctores nos pasaron al consultorio. Creo que éramos las primeras en llegar, y el doctor nos dijo: vamos a ver cómo está este bebecito. Y yo recuerdo que lo único que le dije fue que me mostrara que estaba ahí y que estaba bien. Y lo vimos que su corazón palpitaba. Y ahí no tuvimos más que agradecimiento para la clínica. Sí, no, creímos que, bueno, todo podía pasar. Habíamos venido de experiencias que no habían sido buenas, y cuando lo vimos y dijo: ¿ves eso que se está como moviendo en la pantalla? Y por más que yo intentaba y lo veía y demás, Aquiles, ¿no? Dije: sí, aquí ya lo vi. Y dice: bueno, pues ese es su corazón. Entonces, bueno, ya, ahí ya pudimos ver que el miedo con el que veníamos se cambió a felicidad nuevamente, porque, bueno, se había quedado, estaba con nosotros, y nosotros íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos, junto con todo el equipo de Nassere, para que todo saliera bien. Tuvimos 268 inyecciones para que este bebito se lograra. Yo tuve un tema formaba coágulos, y por eso fue que los médicos de Nassere nos recetaron anticoagulante en todo el embarazo, para que no tuviéramos ninguna complicación. Por lo tanto, yo tenía que inyectar a Aris todos los días, y bueno, había ocasiones entre que al principio eran 2 inyecciones porque eran diferentes medicamentos, pero mínimo fueron 260 inyecciones, esas las que contamos, porque no contamos desde el principio. Pero cada inyección valió la pena al 1000. Si yo pudiera regresar el tiempo para hablar con mi yo del pasado al primer intento, diría: no te preocupes, sigue manteniéndote con la fe, sigue lográndolo, sigue intentándolo, no te rindas, porque los sueños se hacen realidad. Si yo le tuviera que decir algo a Aris del pasado, le diría que nunca pierda la fe, porque muchas veces la perdí. Entonces le diría que no pierda la fe, porque siempre vas a lograr lo que te propones. Cuando no se da la primera vez, la situación en pareja también se complica, ¿no? Porque pues cada quien vive su duelo y cada quien vive su dolor de diferente manera. Entonces decidir hacer un nuevo intento no es sencillo. Entonces llega el segundo y no se da, llega el tercero y no se da. Dijimos: bueno, ya es la última oportunidad, no vamos a hacer un tercer intento en Nassere, o sea, no hay manera. Y ya después de hablar con nuestros doctores y demás, decidimos intentarlo, pero ya habíamos definido que era la última oportunidad, que si no se daba, pues no íbamos a hacer nada más, porque emocionalmente no son procesos fáciles, no son procesos sencillos. Gracias a Dios las cosas se dieron, y bueno, ahora como pareja somos una gran pareja, somos una gran familia. Ahora somos una familia de 3. Yo le he dicho a mis amigas que congelen sus óvulos, que uno nunca sabe cuándo los va a necesitar o cuándo va a ser el momento en el que quiera ser mamá. Entonces, a nosotros esa fue una ese fue un tema que nos hubiera hecho la vida más fácil si nosotros hubiéramos congelado óvulos con tiempo atrás. Más jóvenes. Más jóvenes. Óvulos más jóvenes, porque los óvulos se envejecen. Entonces, realmente creo que ese es un gran comentario.
Independientemente si quieres tener hijos o no, una muy buena decisión es congelar tus óvulos cuando en tu etapa fértil, para que en el momento que decidas ser mamá tengas la mejor calidad de los óvulos y la mejor calidad de ti, ¿no? Entonces, ese es un muy buen consejo. Y otro consejo es, vengan a Nacere, porque aquí te explican desde el punto 1 hasta el punto final, y sí, hay sorpresas en el camino, pero los doctores están capacitados para que todas las sorpresas las puedan atender y que lleves un proceso muy fácil y muy sencillo. Toda la clínica en general, desde quien te recibe, desde quien te toma la llamada hasta quien te cobra, porque tienes que pagar, al final del día todos tienen la mejor actitud y todos tienen muy buena vibra para que todos te mandan los mejores deseos para que todo salga perfecto. Me deben una lana por ese comercial. El día que nació Leo fue el mejor día de nuestras vidas. Escucharlo llorar, estar en el quirófano, ver a todo el equipo de Nacere, para nosotras, dispuestos a que nada pasara diferente, eso te da tranquilidad. Entonces, fue pura felicidad. Nos citaron, fue una mañana muy complicada, venimos desde muy lejos a la clínica, o bueno, al hospital, nos tocó un choque, en fin, creíamos que no íbamos a llegar, teníamos que llegar a tiempo, pero lo logramos, pero pues veníamos sin desayunar, Aris tenía que tener el ayuno, y desde que nos dieron nuestro cuarto en el hospital, llegaron a atendernos los anestesiólogos, de verdad, con una calidad humana impresionante, que ahí se te olvidan los nervios, se te olvida que no has desayunado y sabes que estás en buenas manos, entonces solamente te dejas llevar. Nacere definitivamente cambió nuestras vidas, porque antes éramos una familia de 2 y ahora somos una familia de 3. Es el milagro más bello.